Hoy nos acompañan Julio José Prado, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Fue el director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador. Marcia Yazbek, empresaria y presidenta de la Red de Mujeres por Ecuador. Es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y desde Guayaquil completa este panel Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesca, empresario y exportador. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a hablar de cuál es esa fórmula que el Ecuador necesita diseñar en los próximos días para que el despegue económico del país, por fuera del plan de vacunación contra el COVID-19, agarre viada y plasme el objetivo más ambicioso del gobierno del presidente Lasso. Claudia. El ministro Julio José Prado tiene en sus manos la compleja tarea de dinamizar al sector productivo para que se reactive la economía y se genere empleo. Por ello, el decreto 68 emitido por el presidente Lasso define como una política pública prioritaria el impulso del comercio exterior y la atracción de inversiones sobre la base de un nuevo paradigma de competitividad y simplificación de trámites. No es un encargo menor, pues el Ecuador no puede seguir recibiendo solo $1.000 millones anuales en inversión extranjera como ocurrió en 2019 y 2020, cuando este rubro en Perú fue entre 3 y 9 veces mayor y en Colombia entre 7 y 14 veces más alto. Ecuador ha logrado un repunte importante de exportaciones no petroleras en torno al 10% con $15.000 millones durante el duro año de la pandemia y casi $8.000 millones en lo que va de este primer semestre. Pero hay voces que ven con dificultad alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, dado los reparos del gobierno demócrata, así como la posible pérdida de dinamismo de la Alianza del Pacífico si Colombia, Perú y Chile giran a la izquierda. En todo caso, las expectativas son altas, al punto de poner al presidente Guillermo Lasso en la popularidad del 71% y su mensaje de reactivación productiva con una aceptación del 91%. Pero lo difícil, Carlos, es mantener estas cifras por todo lo alto. Comienzas el debate. Bien, gracias Claudia por esas primeras líneas estratégicas de lo que va a significar este programa. Señor ministro, buenos días. Hay un 91% de apoyo nacional al compromiso de reactivación productiva del presidente Guillermo Lasso. Esa es una responsabilidad enorme. Y por fuera de las vacunas, ¿cuál es el tema más urgente para lograr mantener esas expectativas? A ver, primero tenemos que entender el contexto en el que estamos, un contexto de una oportunidad realmente importante, yo no quiero llamarla histórica, pero realmente importante de darle la vuelta al tema productivo, competitivo, en un momento en el cual venimos y todavía estamos en una de las peores crisis históricas que ha tenido el Ecuador, ¿no? La caída del PIB, el nivel de desempleo, el nivel de quiebra de las empresas es absolutamente claro. Pero comenzamos a ver en el mundo, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, en el Asia y ojalá también dentro de poco en América Latina y en el Ecuador, atisbos, ¿no es cierto?, unos inicios de lo que va a ser el boom de demanda y el boom de consumo que vamos a tener. Ya. Y ventajosamente el Ecuador en todo el tema político, económico, ahora nos encontramos con esta nueva realidad del mundo y tenemos que subirnos a esa ola, ¿no es cierto?, a la ola de reactivación, de tratar de encontrar caminos inmediatos que nos lleven a aprovechar esas oportunidades en el mundo y obviamente trabajar en una agenda interna que nos permita reactivarnos. Señor ministro, ¿qué necesita este momento el Ecuador? ¿Exportar más o atraer mayor inversión extranjera? Si usted tendría que hacer una prioridad, ¿cuál sería esa? El problema del Ecuador ha sido que se ha escogido o lo uno o lo otro, Carlos. Tenemos una economía dolarizada, con una moneda fuerte, un sistema financiero en su conjunto que podría atraer esos capitales, pero no lo hemos hecho, ¿no? Ni tanto capitales internacionales, ni tanto inversión extranjera directa, ni la tercera pata que es inversión pública, ¿no es cierto?, asociación público-privada. Estos tres elementos no pueden ir desasociados de la visión de apertura comercial. Y este es uno de los problemas que hemos tenido. Los acuerdos comerciales, ¿no es cierto?, no son solo de exportación e importación de productos, son de exportación e importación de inversiones, de capitales. Y ahí tenemos una serie de problemáticas que hay que resolverlas, pero lo primero es decirle muy claramente al mundo, estamos abiertos para hacer negocios, tanto en el tema comercial como en el tema de inversiones. Bien, seguimos con usted, ministro, en un momento. Bruno Leone, muy buenos días. Y desde ese punto de vista, ¿usted siente que el país sí puede expandir su capacidad de exportación tomando en cuenta las declaraciones preocupantes que han salido del gobierno de Estados Unidos, del gobierno demócrata, que
ralentizan, vuelven más lento el acuerdo comercial que se tenía con Donald Trump, y por otro lado la posibilidad de que la Alianza del Pacífico se convierta en un bastión más bien de la izquierda, dados los resultados electorales del Perú, de Chile y de lo que puede pasar en Colombia. Mire, sí, el Ecuador tiene posibilidades muy grandes. Yo siempre digo de que el Ecuador tiene posibilidades de cara al futuro para convertirse en un gran productor de alimentos de acuerdo a la demanda del mundo, alimentos orgánicos, alimentos sostenibles, alimentos para alimentar al mundo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el Ecuador tiene unas condiciones naturales maravillosas, ¿verdad? Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos sol, ¿verdad? Tenemos un clima que podemos cultivar los 12 meses del año. Eso en cuanto a la agricultura. Y en el campo, por ejemplo, de la acuacultura y de la pesca, igualmente. La FAO nos dice que el consumo de productos del mar crece a ritmo de 3.1% por año. Y cuando la población mundial apenas crece 1,67 por año, usted puede concluir que la gente en el mundo está cada vez comiendo. ¿Qué hace falta entonces? Y el Ecuador es un pequeño gran país pesquero. Ingeniero. Es una oportunidad inmensa, pero... ¿Qué hace falta? Pero sí. Cuando salimos al mercado, Carlos, ministro, Marcia y los señores que nos escuchan, tenemos que competir con el mundo. Entonces ahí comenzamos a tener algunos problemas de competitividad, porque el Ecuador, lo tenemos que decir claramente, se ha convertido en un país demasiado caro para producir. Y a mí me parece muy bien, por ejemplo, que el presidente haya girado este decreto, el decreto 68, donde pretende eliminar una serie de trabas, trámites y una serie de cosas. Ingeniero. Para poder hacer más eficiente la producción. Ingeniero, sí. Brevemente, ¿cuáles son los componentes que vuelven caro al producto ecuatoriano como para que la teleaudiencia lo tenga este momento de manera oportuna? Clarísimo, mire, en un esquema que el ministro lo entiende y lo conoce bien, que es del doctor Michael Porter. Usted tiene 3 factores de la producción, para resumirlo: mano de obra, materia prima y gastos generales de fabricación. En la mano de obra tenemos un problema de una inflexibilidad laboral muy severa que evita que las empresas puedan contratar gente, porque inclusive el costo de desvinculación es muy alto, teniendo en cuenta que hay actividades que son muy específicas y estacionales. Ahí tenemos un problema. En el problema de las materias primas y todo lo que se necesita importar para poder producir, tenemos que revisar muy bien el arancel ecuatoriano para poder desgravar todas esas materias primas que hacen que se encarezca el producto. Y en los gastos generales de fabricación, solo para mencionar uno de los rubros que se contabilizan ahí, que es el tema, por ejemplo, del costo de la energía. Inclusive hoy día estamos viendo todo la bulla que hay en relación al aumento de las tarifas. Entonces, si logramos nosotros controlar esos 3 aspectos y luego nos vamos al tema del costo financiero, que es otro factor de la producción, dolarizado como estamos, usted tiene, para no irnos a Europa ni a Estados Unidos, donde la tasa casi es negativa, hablemos, por ejemplo, del Perú o hablemos de Panamá. En Panamá la tasa es 4,5%, 5%. Ingeniero. Nosotros aquí, en el mejor de los casos, 10% o 12%. De eso vamos a hablar más adelante, pero me parece interesante sus puntualizaciones. Ahora voy con Marcia Yazbek. Marcia, ¿usted cree que en qué escenario, en el mejor de los casos, Ecuador puede atraer inversión extranjera como para equipararnos al Perú de aquí al 2025? ¿Usted cree que ese es un escenario posible o no va a ser así? Sí, yo creo que este es el momento adecuado. Inclusive cuando la globalización está en crisis, cuando la región aparentemente va a cambiar de escenarios políticos, creo que es el momento del Ecuador. Y creo que hay la oportunidad de atraer precisamente esta inversión extranjera alrededor de explotar ciertos, crear productos y sectores y además tener el enfoque de género que ahora es exigido por los fondos de inversión. Incluso BlackRock y cualquiera de ellos está exigiendo en sus inversiones tener el enfoque de género. Es decir, y ahora ya no es solamente necesario tener el enfoque del cuidado de la naturaleza, sino del ser humano, es decir, va un poco más allá. Ese es un gran puntal que no lo hemos podido explotar. Pero podríamos ponernos a soñar como país, es decir, que al final de este gobierno vamos a tener 6.000 millones de dólares anuales de inversión o 14.000 como tiene Colombia. ¿Eso es realizable o no es realizable? Soñar está muy bonito, ojalá y se pueda realizar, y ese es el reto del gobierno, del presidente Lasso, del ministro que nos acompaña, y para ello infraestructura, por ejemplo, es fundamental. El tema de infraestructura, competitividad, ya se va a tocar más adelante el tema también del costo del dinero. Entonces sí hay
el tema tecnología fundamental. Entonces, si no se toman, si no se hacen esos correctivos, si no se prepara el mercado para eso, pues no va a venir la inversión extranjera. Es decir, en el tema turismo, por ejemplo, tenemos muy buenos recursos, pero si no hay productos turísticos, no hay forma de que venga la inversión extranjera. Bien, antes de irme a un corte brevemente, ministro, ¿usted cree que en este año o en los próximos 2 años se puede duplicar el nivel de inversión extranjera y superar lo histórico en los últimos 22 años? ¿Es posible o no? Carlos, creo que no solamente es posible duplicar, sino incluso triplicar si hacemos las cosas bien. No solo por el lado de inversión productiva local, ¿no es cierto?, que tiene que despuntar, sino sobre todo de inversión extranjera directa. ¿Qué hay que hacer ahí? Estoy de acuerdo con lo que menciona Marcia. Tenemos que trabajar en, por ejemplo, proponerle al mundo cuáles son los proyectos estratégicos en temas de minería, energía, telecomunicaciones, turísticos, productivos y demás, y ahí llamar a esos inversionistas a que vengan. Le voy a comentar en lo que estamos trabajando ya inmediatamente porque son acciones muy prioritarias. Pero, ministro, ¿me parece si lo hacemos luego del corte comercial? Con todo gusto, Carlos. Volvemos en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de Ecuador y su fórmula productiva. Seguimos en Políticamente Correcto. Ministro Julio José Prado, usted en el bloque anterior quería hablar de un tema adicional en los proyectos de producción. ¿Se refiere a los clústeres? No, me refiero al tema de inversiones para comenzar. Ya le comento después sobre clústeres y competitividad interna. Pero en el tema de inversiones, que es lo que decíamos, le doy un tema que es nuevo, que lo estamos trabajando ahorita mismo, ¿no es cierto? Una primicia, Carlos. Estamos por lanzar algo que se va a llamar el Ecuador Investment Summit, que es un congreso internacional que vamos a tener ojalá en el mes de septiembre, para llamar a inversionistas internacionales, pero que vengan del lado de nosotros, del Ecuador, una propuesta de proyectos específicos en los cuales los inversionistas internacionales y locales pueden venir a invertir en el Ecuador. Por ejemplo, temas relacionados con minería, tener muy claro, ¿no es cierto?, en dónde pueden invertir, temas de carreteras, temas de concesiones, hay un tema de un tren, por ejemplo, de carga que se está planificando con diferentes carteras. En lugar del tren playero. Exactamente, el playero no tiene sentido, pero más bien tren de carga sí puede tener sentido. Sí. Temas, así, ¿no es cierto?, proyectos estratégicos, pero que pueden ser 10, 20, 30 Me proyectos preocupa un poco que estratégicos muchos de esos proyectos tienen que ver con temas estratégicos como minería y petróleo, donde hay una sensibilidad en el Ecuador y se les va a hacer muy difícil ustedes ilusionarse con esos temas cuando dentro del país puede haber problemas. Seguramente varios de esos, ¿no es cierto?, van a requerir un trabajo, ¿no es cierto?, en territorio, una sensibilidad política, económica, social, pero hay que trabajarlos. Digamos, a ver, el futuro del Ecuador no puede depender solamente de 1 o 2 productos. Tenemos realmente que pasar una visión muy diferente, ¿no es cierto? Y un tema importante ahí, Carlos, para cerrar el tema de inversiones, es que a veces pensamos que en el tema de inversiones mucho importa solamente los incentivos, solamente los costos. Sí es cierto y hay que trabajar en esto, pero va a requerir algunas reformas. Pero en el corto plazo, el decirles a los inversionistas un mensaje claro de parte del presidente de la República, de parte del ministro de la Producción y de todo el Ecuador, que estamos abiertos para hacer negocios y que queremos trabajar a largo plazo, es mucho más importante. ¿Y cómo evitar que esas inversiones se vuelvan capitales golondrina, como sí le pasó a Colombia en la década anterior? Es decir, llega un montón de capitales, llegan aquí, mueven un poco la economía y se van. Porque mire, Carlos, una inversión que viene al Ecuador, ¿no es cierto?, en cualquier proyecto estratégico que estamos diciendo, va a venir a recuperar su dinero en 10, 20, 30 años. Es más, el inversionista que viene al Ecuador viene con todos sus fierros y se pone acá. Entonces, lo que quiere es pensar no en el gobierno de turno, sino en un tema de largo plazo. Es decir, no se casa con el gobierno de turno, se casa con el Ecuador. Ahora, y eso es lo importante. Ahora, ministro, hablemos de lo políticamente incorrecto y para avanzar sobre este tema, que es un poco espinoso, escuchemos este video. Vamos. Y estoy seguro que a través de los medios de comunicación le va a llegar el mensaje a las cooperativas de ahorro y crédito y a los bancos para que vengan acá a los mercados a prestar dinero a las caseras del mercado a bajas tasas y a largo plazo. Y también lo haremos desde el Banco Nacional de Fomento. Bien, antes de darle la palabra al ministro, Marcia, ¿qué puede comentar al respecto? ¿Es fácil hacer con una llamada a la Sobanca y decir bájenme las tasas de interés? Pues ya hemos visto que por muchísimos años eso no es posible, pero la intención cuenta y por supuesto creo que el presidente tiene también el conocimiento suficiente viniendo de la banca de que hay una forma de hacerlo. Y definitivamente sí se han visto algunos apoyos ya por décadas, digamos así, y yo creo que el gobierno puede lograrlo, pero hay fondos que han venido para financiar
proyectos nuevos de pymes, de empresas de mujeres inclusive, con tasas aparentemente blandas, pero cuando se traducen aquí al mercado privado, a la banca privada concretamente, las tasas no bajaron, las tasas igual se mantuvieron altas. Entonces, pues yo creo que si se ha comprometido lo podrá lograr, y aquí está el ministro Prado como para poderlo hacer. ¿Hay un tirón de orejas a la banca privada, Marcia? Pues yo creo que sí, porque ya vemos que están bajando los intereses. Entonces, me parece que había, pues por cierto, la banca tiene que cuidar el dinero de sus depositantes, indudablemente, ¿no? Creo que en eso no podemos estar en desacuerdo. Pero sí hay formas, como por ejemplo estas líneas de financiamiento que han llegado y que no se traspasan con la flexibilidad o de la forma más blanda posible para las pymes, ¿no? Ministro, ¿por qué en este gobierno sí va a ser posible bajar las tasas de interés? Porque mire, Carlos, como yo decía inicialmente, no hemos aprovechado el valor de la dolarización para atraer capitales extranjeros. El Ecuador tiene unos niveles de depósitos y de liquidez internacional más bajos de toda América Latina. Alrededor del 25-26% del PIB es en depósitos, mientras que Panamá, mientras que Costa Rica, El Salvador tienen por encima del 70% y Panamá tiene por encima del 100%. Esto es porque tiene una estrategia de atracción de capitales hacia el Ecuador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llamar, ¿no es cierto?, a los inversionistas locales e internacionales, a la banca, a las cooperativas, a las bolsas de valores, para que ahí pueda esto canalizarse evidentemente. ¿Hay que hacer reformas legales en la Asamblea para eso? Hay que hacer reformas legales, ¿no es cierto? Todavía hay que blindar todo lo que tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Se lo está trabajando, no es suficiente lo que pasó en el gobierno anterior, pero déjeme decirle algo, Carlos. Brevemente, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, evidentemente, por el lado macro, en bajar el riesgo país, pero una estrategia país para convertirle al Ecuador en un hub financiero internacional, para que esto permita justamente que haya más dinamismo en el mercado y esto permita, ¿no es cierto?, el financiamiento de más largo plazo. ¿En cuánto tiempo se puede lograr eso? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ir a los mercados internacionales. Le voy a contar otra primicia. Estamos planificando ir. Yo personalmente iré a la Federación Latinoamericana de Bancos, al congreso más grande que hay en América Latina del tema financiero, a decirle a los bancos internacionales y financistas que estamos abiertos para hacer negocios en ese rubro. Y después, coincido con Marcia, ¿no es cierto?, que tenemos que atraer esos fondos de capital internacionales en temas ambientales, sociales, de equidad de género y de temas de pymes, que no lo hemos atraído bien y que pueden ser una fuente de financiamiento. Bruno Leone, sin créditos a bajas tasas de interés, ¿no hay recuperación económica y productiva posible? La tasa de interés es parte del costo, de la estructura de costos de poder generar un bien para venderlo, ya sea localmente o exportarlo. Yo decía hace un momento, cuando uno exporta, compite con el mundo y usted se topa ahí con países que tienen otro grado de desarrollo económico y tienen otras estructuras de costos. Concretamente en la tasa financiera, aquí la tasa anda en el orden en el mejor de los casos, de 8.50, 8.80, pero hay otro segmento que pagan tasas de 12, 15 y hasta 18%. Esto se puede mejorar porque todo es oferta y demanda. Esto se puede mejorar, como bien ha dicho el ministro, abriendo el país para que pueda venir la banca extranjera. Mire usted, el Ecuador está dolarizado y eso le da un horizonte de largo plazo, digamos, al inversionista al saber que su inversión, cuando viene al Ecuador, no se va a desvalorizar por la vía de la devaluación. Ingeniero Leone, deberíamos ser capaces de poder... ¿Pero por qué no se hizo eso durante los últimos 20 años que tiene la dolarización de vigencia? ¿Por qué pensar que solo Lazo y solo este gobierno y esta visión lo pueden hacer y no lo pudieron hacer antes, si es que es tan simple la ecuación? Mire, cuando se dolarizó el país no fue cosa de decir tanto es la masa monetaria que hay en Sucre, lo divido para los dólares que hay en la reserva monetaria, este es el tipo de cambio, hago la división y ya estamos dolarizados. Eso no es suficiente para decir que la dolarización ya está lista en el país. Se quedaron rezagados una serie de costos internos, por ejemplo, el sistema de la seguridad social, la contribución del 23% que antes era en Sucre, ahora es en dólares. Ahora usted dice, ¿por qué no se ha hecho? Porque no ha habido la voluntad política de hacerlo, porque son dos corrientes de pensamiento diferentes. Una cosa es abrir la economía, ¿verdad?, para que vengan los dólares, y otra cosa es cerrarla para evitar que los dólares salgan. ¿Cómo vienen dólares a una economía? Vienen por inversión, vienen por exportaciones y vienen por endeudamiento. Hay también otro rubro que es el de los migrantes, perfecto. Pero en endeudamiento estamos a tasas del 65% del endeudamiento sobre el PIB, que ya es alta. Las inversiones no logramos atraer inversiones, y ya voy a hacer un comentario al respecto de eso. Y las exportaciones no petroleras han tenido un buen desempeño. El año pasado, pesca y acuacultura, fuimos más que petróleo inclusive.
Ingeniero. ¿verdad? Pero yo estaba revisando las inversiones, por ejemplo, ingeniero, de Chile, de Colombia y de Perú. Perfecto. ¿A dónde van? A petróleo, a minería. Pero el ministro sabe lo que le voy a decir. Esas son actividades que no tienen un gran encadenamiento productivo. Versus que, si logramos que, porque se habla de la inversión extranjera, pero ¿y qué pasa con el inversionista local? El que ya está aquí, el que vive aquí, que puede, en base a un ambiente de confianza y una serie de situaciones, ingeniero Leone, una inversión en las áreas donde el Ecuador ya compite y que son con gran encadenamiento productivo. Y eso, pues, es lo que genera empleo, trabajo y desarrollo. Ingeniero Leone, me voy a un corte comercial y seguimos con usted aquí en Políticamente Correcto. El presidente Guillermo Lasso enviará una reforma tributaria. ¿Qué será lo urgente? ¿Modificar los impuestos o una mejor recaudación? No se pierda el análisis luego del corte. Mientras la agenda de productividad avanza, el país espera conocer qué tipo de política tributaria le conviene para reactivar su economía. Un escenario es subir impuestos como el de la renta y el IVA que inciden en la clase media y en las empresas, o pensar en contribuciones especiales para los sectores más ricos, pudiendo generarse unos 2.500 millones de dólares, según las estimaciones del FMI. Sin duda, esta es una tesis que se contrapone con la óptica productiva que plantea eliminar de forma paulatina el impuesto a la salida de divisas, mejorar la política arancelaria y eliminar el 2% del impuesto a microempresarios. La otra posibilidad es que el Ecuador luche contra la evasión tributaria, que equivale a 7 puntos del PIB, es decir, según la CEPAL, serían 7.600 millones de dólares, casi la mitad de lo que recauda anualmente. Solo en impuesto a la renta, la evasión es del 65,3% para las empresas y el 58,1% para las personas naturales. Carlos, ¿cuál de estos escenarios nos conviene más para que el país pueda tener mejores niveles de productividad en el sector privado? Ingeniero Leone, usted seguramente me dirá que el aparato productivo no necesita de más impuestos para poder ser eficiente y competitivo y todo lo demás. Pero ¿qué hacemos cuando vemos estas cifras escandalosas de que las empresas y las personas naturales que deben pagar impuesto a la renta no lo están haciendo? ¿Cuál es el compromiso del sector privado al respecto? Bien, revisaba las cifras hace un momento. El Ecuador contribuye, sus empresas, las personas contribuyen entre los diferentes impuestos que son el IVA, el impuesto a la renta y otros impuestos, los aranceles, etcétera, más la contribución al seguro social, contribuye con un 18.5% del Producto Interno Bruto. Ese es una presión fiscal de las más altas de América. Ahora, si se sabe o se dice que hay una evasión de 7.000 millones, pues el SRI tiene que hacer su trabajo para poder ampliar la base de contribuyentes. Pero yo diría algo adicional. Pero, ingeniero Leone, escúcheme por favor, ¿qué significa que las empresas no estén pagando sus tributos de la manera en la que la deberían hacer? Porque esa alta evasión no creo que es solo cuestión de falta de política del SRI, sino también de un compromiso nacional del empresario. Las empresas pagan impuestos y pagan bastante. Yo les puedo decir los impuestos que se pagan en el sector pesquero. Se pagan muchos impuestos, sin duda. Podríamos mejorar inclusive, pero el problema es que uno paga impuestos cuando se produce una renta. En los últimos 2 años hay muchas empresas que han perdido dinero, datos del propio SRI. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso yo decía en el bloque anterior, es un problema de costos. El Ecuador se ha vuelto demasiado caro. Hay gente, y la gente dice, bueno, y si estás perdiendo plata, ¿por qué sigues en el negocio? Porque tiene puesto todo su patrimonio, tiene puesta toda su inversión en ese negocio que está llevando adelante. Entonces, y la gente todos los días se esfuerza por salir adelante. Sí, gracias, ingeniero Leone. Marcia Yazbek, antes de ir con el ministro al final, ¿es correcta mirar la política tributaria de o recaudamos más o controlamos la evasión? ¿Se puede mirar así desde esa doble dicotomía? Carlos, yo creo que definitivamente hay que controlar la evasión porque pues ahí hay un gran hueco que nos está haciendo falta y el compromiso del empresariado y de todos tiene que ser cumplir con los tributos. Creo que sí hay que revisar algunos tributos que están afectando precisamente al costo. Recordemos que además la coyuntura que nos ha dejado la pandemia también hace que mucha gente pasó a la informalidad, que muchas empresas cerraron, que el 70% de las pymes no se ha reactivado. Entonces, ahí hay que mirar qué es bueno y qué no para la reactivación. Ese 2% definitivamente creo que hay un consenso nacional en que va a salir. Definitivamente no, y el presidente se ha comprometido a quitarlo también. ¿Cuál otro impuesto entonces?
yo creo que, a ver, en el tema, hay muchos impuestos también a nivel local. Los gobiernos locales tienen impuestos. Entonces hay que mirar, está el 1 por 1000, está el 0,5 por 1000, están una cantidad de impuestos alrededor, más lo que se paga por permisos, que a la final llegan a ser un costo, digamos que no directamente es un tributo o un impuesto, pero que son unos aranceles que están ahí flotando y que afectan el costo productivo, ¿no? Ministro, ¿qué le conviene a usted como el líder de la política productiva de este gobierno? ¿Que no se cobren más impuestos, que se reduzcan y que más bien se fomente el control a la evasión? ¿Qué es lo que le conviene al ministro de la Producción y al Ministerio de la Producción? Es lo que le conviene a las empresas. Que las empresas puedan producir, que puedan crecer, que puedan ser más competitivas, que puedan contratar más gente. Pero que paguen lo que tienen que pagar. Pero pues, por supuesto que tienen que pagar, lo que tienen que pagar. Pero ojo, el esfuerzo, ¿no es cierto?, no puede ser solamente del lado privado y entonces tenemos una ineficiencia en la cual se pierden esos recursos. Yo creo que uno de los temas más importantes de entender que hay un rol para el Estado, hay un rol para la política pública, pero el Estado en el Ecuador ha sido demasiado ministro, grande e ineficiente. La gente está preocupada porque siente que en la reforma tributaria que en algún momento manda el gobierno van a acudir a la fórmula de siempre, es decir, la clase media para arriba tiene que pagar más impuesto a la renta, por ejemplo, como una parte de decir vamos a colaborar más los que más tienen, y eso dices volver al esquema de los últimos 14 años. A ver, si algo va a ser diferente el gobierno es no volver a los esquemas que no han funcionado en el pasado. El presidente ha sido muy claro en dos cosas. Primero, el esfuerzo no puede ser, si hay un hueco fiscal, ese esfuerzo no se le puede pedir a nadie en el Ecuador que lo asuma por parte del gobierno. Hay que reducir el tamaño del Estado y buscar más eficiencia, primero. Segundo elemento, ¿no es cierto? Tenemos que luchar sin ninguna duda contra la informalidad, ampliar la base tributaria y luchar contra la evasión. Ese es un tema clarísimo. Si hay evasión, eso es más importante que cobrar impuestos, es muy que importante. Crear más impuestos. Yo creo que sí, es muy importante. Pero sí hay cosas en las que tenemos que disminuir. Es evidente que el impuesto a la salida de divisas hay que irlo desmontando. No se puede inmediatamente porque representa casi $1.000 millones netos, es un proceso. Pero eso no evita que haya capitales golondrina, el ISD como impuesto. No evita. Esto ya evidentemente lo que evita es que los inversionistas de largo plazo que vengan al Ecuador no puedan venir por este tema, ¿no es cierto? Pero hay otros elementos. ¿Qué es lo que sí me corresponde directamente en mi cartera? Es el tema de aranceles, de salvaguardas, de toda la parnafrenalia que se ha armado alrededor del comercio internacional, local y demás. Este es un costo directo a la productividad y los costos de las empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una reforma arancelaria rápida, que sea parte de la reactivación productiva para bajar temas de materias primas, ¿no es cierto?, algunos elementos de bienes de capital e insumos directamente. Eso no le afecta a la industria local, más bien le beneficia a la industria local. Ministro, que ustedes vamos a mejorar el tema arancelario para las empresas. Usted dice que las empresas no necesariamente tienen que cubrir los huecos fiscales con más impuestos, pero ¿cómo logramos que los empresarios, no todos, pero sí la empresa que va del 65% de impuestos, se compromete y lo haga? Porque si no van a vivir en el mundo ideal, pues menos aranceles, menos impuestos y más evasión. El mundo ideal, y se ha comprobado a nivel internacional, es en el cual tienes un esfuerzo equilibrado entre lo público y lo privado. Aquí no ha habido. O hay gobiernos que solo le apuntan a lo privado para sacarle más recursos y después eso se va en ineficiencia y en corrupción, y hay aquellos, ¿no es cierto?, que en un mundo tremendamente liberal apuestan a que hay que bajar absolutamente todo. El gobierno es muy pragmático y lo que creemos es que hay que hacer una transición hacia un nuevo modelo. El nuevo modelo evidentemente es menos Estado metido en la economía, sí de protección social, sí de justicia, sí de equidad, ¿no es cierto?, pero menos metido en los temas que no le corresponden. Es una transición, Carlos. Pregunta de 30 segundos de respuesta, por favor. ¿Por qué no se va a poder firmar en el corto tiempo el acuerdo comercial con Estados Unidos? Sí se va a poder firmar, ¿cuándo? ¿No es cierto? Estamos avanzando, le doy también un dato. Esta semana, ¿no es cierto?, terminado esta semana, hemos tenido una delegación pública y privada encabezada en este caso por el viceministro de Comercio Exterior para iniciar la hoja de ruta del acuerdo comercial con Estados Unidos. Es decir, hay que trabajar con Estados Unidos, claro que es muy complicado, porque se nos pasó el tren hace 14 años, pero hay temas que los mencionó Marcia que me parecen realmente relevantes. Hoy por hoy, el tema de equidad de género, de justicia social, ambiental y el tema sostenibilidad en su conjunto son temas que a Estados Unidos le importan. Por tanto, la agenda interna y llamado a las empresas privadas en el Ecuador, a los gremios y sectores productivos, si no trabajamos en estos temas que acabo de mencionar, no vamos a tener acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya no es una suma de resta de números, de exportación, de producción de inversiones, es una suma y resta de oportunidades sociales. Perfecto. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Y el gran objetivo de Guillermo Lasso es crear empleo. Ecuador vive una profunda crisis política
por la pandemia y necesita al menos 1.2 millones de plazas. ¿Cuál es el camino? No se desconecte, regresamos enseguida con el análisis. Y toda la agenda productiva que se ha trazado el gobierno debe traducirse en el gran indicador, el empleo, donde las cosas se ponen cuesta arriba. Vemos que solo entre diciembre del 2015 y abril del 2021, el empleo adecuado perdió casi 14 puntos porcentuales de forma sistemática. Hoy, en el Ecuador, solo 3 de cada 10 personas en edad de trabajar cuentan con un empleo formal. Esto quiere decir que para recuperar las estadísticas de hace 6 años, el sector privado debe crear 1.120.000 plazas formales. Al menos hay 5 millones de ecuatorianos con problemas de empleo. El presidente Lasso también ofreció que hasta el 2025 el salario básico llegue a $500 en un país donde los hombres en promedio ganan $340 y las mujeres 289, es decir, un 15% menos. Carlos, ¿el sector privado está en la capacidad de asumir este reto? Bien, Marcia Yazbek, y le completo esta pregunta en el sentido de que es posible que el sector privado pueda al menos generar hasta 1.120.000 plazas de trabajo para tener más o menos los niveles de 2015. Para ello yo creo que es importantísimo también trabajar en las alianzas comerciales. La Alianza del Pacífico creo que es una oportunidad porque precisamente abriendo los mercados, conocemos que el mercado del Ecuador es un mercado pequeño. Nosotros tenemos que abrirnos a los mercados internacionales para poder generar empleo, porque el empleo se genera en la medida que la producción también Así Colombia, crece. Perú y Chile se vuelvan de izquierda, ¿no le preocupa eso a usted? Pues yo creo que a pesar de que hayan esos cambios políticos que no sabemos si van a pasar, fíjese usted que pues si miramos un poquito más al norte, a México, que también es la Alianza del Pacífico, y que el presidente es de esa línea, no se ha salido de la Alianza del Pacífico, entonces, al contrario, está trabajando. No hay que preocuparse mucho por eso. Pues yo creería que no, porque el beneficio es importante, es decir, ya hay beneficios adelantados y eso es lo que hay que trabajar. El empleo es sumamente importante, pero obviamente no se crea tampoco ni por decreto, pues ni porque haya unos indicadores digamos, de riesgo país más bajos, sino precisamente por esa oportunidad de llegar a los otros mercados con los productos del Ecuador, con los productos de valor agregado, con los productos turísticos, pero verdaderamente productos. Como decíamos, además de tener los recursos, se necesita crear un producto para poder venderlo. ¿Eso es más importante que pensar en una reforma laboral? La reforma laboral deberá acompañar. Yo creo que sí hay poca flexibilidad laboral. Sin embargo, tampoco se puede desatender las necesidades de las personas. O sea, habrá que acompañar con una reforma laboral flexible, pero siempre teniendo en cuenta al ser humano como el eje de desarrollo. Bien, señor ministro, ¿cómo lograr que el sector privado absorba a esos 5 millones de ecuatorianos que en este momento tienen problemas de empleo? Si solo consiguiendo 1 millón de plazas más de trabajo estaríamos en niveles de hace 6 años cuando ya había crisis en el país. Carlos, haciendo que haya un cambio de motor en la economía. Los últimos 15 años, 16 años ha sido básicamente un motor público que ha reemplazado y ha desplazado al sector privado. Y lo que tenemos que hacer es volver a poner el motor en la economía, que es el emprendimiento, es la innovación privada, es el esfuerzo privado. Claro que eso va a tomar tiempo, pero ¿qué estamos haciendo ya inmediatamente? Ahí es donde entra la agenda de competitividad privada, interna. Si queremos abrir el Ecuador al mundo, lo que queremos es obviamente que las empresas ecuatorianas aprovechen esas oportunidades. Y lo que nos hemos equivocado en los últimos años es que o solo abrimos el mercado o solo vemos hacia adentro. Tienen que ser las dos. La agenda de competitividad interna lo que va a crear son estas estrategias de clústeres industriales que lo que van a hacer es por primera vez sectorializar y territorializar las agendas de competitividad. Y es un trabajo, por ejemplo, de aquí hasta final del año, le voy a dar un número que me voy a atrever a darlo, vamos a tener funcionando 20 clústeres nuevos en el Ecuador. En todas las provincias. En todas las provincias. Okay. Clúster del atún en Manta, por ejemplo, clúster del camarón, clúster metamecánico en el centro del país, clúster textil en el norte del país, clúster de temas de blancos, ¿no es cierto?, en electromecánicos y blancos en el sur del país, clúster de las flores, clúster de chocolate. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo le ayuda al microempresario, a la mujer que necesita mejorar su salario, como nos ha explicado Marcia? Porque justamente lo que hemos hecho en el Ecuador es pensar o solo en el gran empresario o solo en la pyme o en los artesanos. El clúster lo que hace es buscar un ecosistema de colaboración que se llama Estoy por Hoy, para buscar oportunidades. ¿Y qué oportunidades son?
las oportunidades del exterior justamente o del mercado interno, pero resulta que las pymes son las que más exportan en el Ecuador. Hay alrededor, ¿no es cierto?, de 2.500 empresas que exportan en el Ecuador. 70%, casi 65-70% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando hablamos de buscar oportunidades en el exterior, hablamos de esas pequeñas empresas. Lo interesante, entonces, usted vuelve al inicio de la entrevista a decir que es importante que venga inversión extranjera para poder activar esos clústeres, ¿no es cierto? No solamente inversión extranjera. Bruno lo decía muy claro. Aquí lo que queremos es que los inversionistas locales, las empresas, vean la potencialidad del Ecuador y no tengan que irse a otros países. Que Bruno ponga el billete. Todos que pongamos el billete. Claro, obviamente claro. que necesitamos. Los inversionistas extranjeros vendrán para proyectos muy grandes, ¿no es cierto?, que se requieren, también para que pequeñas y medianas empresas, pero lo que no queremos es que los empresarios, ¿no es cierto?, tengan que irse a otros países a buscar oportunidades. Eso es lo importante. Ministro, pero para que funcionen bien estos clústeres hay que tener un nuevo mapa laboral, es decir, unas reformas laborales que permitan una contratación más ágil en función de las necesidades de estos sectores de producción. A ver, Carlos, hay una gran cantidad de temas que tenemos que ir arreglando. El tema, ¿no es cierto?, de acceso a capitales, el tema laboral, el tema de infraestructura, energía. En general, todos los temas de costos son muy complicados y heredamos, ¿no es cierto?, una economía compleja. Pero lo que sí vamos a hacer, Carlos, es no vamos a esperar a arreglar todo eso, ¿no es cierto?, hasta cambiar las leyes, ir a la asamblea y demás. Vamos a trabajar inmediatamente en medidas de productividad, de competitividad con los sectores productivos que ya existen. Un gran error del pasado es que se trató de ir a cambiar la economía y los sectores con la famosa matriz productiva, donde no había luz, donde no había sectores productivos. Oiga, aquí en el Ecuador tenemos un potencial, como lo decía Bruno, de temas inmediatos en la agricultura, en la agroindustria, en los servicios, en la industria. Busquemos y trabajemos donde ya hay algo y eso lo llevamos al siguiente nivel. El país se enfocó más en la infraestructura y vemos que Coca-Cola Sinclair se está ayudando en la causa. Nos enfocamos en cosas que no eran lo que tiene que hacer el Ecuador y ahí tenemos donde trabajar. Entonces no se trata de inventarnos nada, sino avanzar con eso al siguiente nivel. Bruno León, ¿está clara entonces esta nueva forma de entender el dinamismo productivo? Me parece muy bien lo que menciona el ministro, es como nosotros lo vemos, ¿verdad? El motor de la economía tiene que ser el sector privado, ¿verdad? Por muchos años la economía vivió del gasto público, el gobierno del presidente Correa llevó la formación bruta de capital, llámese obra pública, a ritmo de 12 y 13% del PIB, cuando en la región es el 4%. Esa relación ha cambiado, inclusive en los últimos años, por las premuras fiscales, el ajuste ha venido por el lado del gasto de la inversión, que en definitiva debería ser el gasto bueno, pero el gasto malo, de mala calidad, se quedó ahí, ¿verdad? Un tema importante que lo iba a decir en el bloque anterior, el tema de la corrupción. Al Ecuador le cuesta la corrupción más de 5.000, 6.000 millones de dólares y el piponazgo otro tanto. Entonces, usted me hablaba de la evasión de impuestos. Si es que la tienen determinada, deberían ir contra las personas que evaden impuestos. Pero también, y eso yo lo sé y estoy seguro que el presidente Lasso no va a promover, digamos, la corrupción desde la cabeza del gobierno. Así que eso es una ganancia enorme que tenemos. ¿Cómo va esa reforma? ¿Cómo debe ir esa reforma laboral? Sí. ¿Cómo debe ir esa reforma laboral si es que eso es un encadenamiento fundamental para esta estrategia productiva? Miren, el ministro Patricio Donoso ha dicho no hay nada más precario que la gente no tenga empleo. Y yo le voy a adicionar una frase del presidente Felipe González de España, socialista, cuando dijo el mejor plan social que cualquier gobierno puede poner en práctica es aquel donde la gente puede tener un empleo. En las encuestas, en la campaña, vimos que la primera preocupación de la gente era el empleo. Entonces, si tenemos 5 millones de personas, yo calculaba que era un poco más, que no tienen empleo, entonces tenemos que buscar la forma de incorporar. Es un todo, no es solamente un hecho aislado, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, la nueva ley de oportunidades que está por enviarse a la Asamblea, tenemos mucha expectativa de verla. ¿Por qué no crear un esquema de trabajo donde la gente pueda trabajar por horas? Inclusive el que estudie. Mire, cuando yo estudiaba en la universidad, yo trabajaba y tenía que salir corriendo a veces en las clases de la mañana para poder llegar a mi trabajo y en la tarde, cuando salía tarde, pues a veces no podía estudiar. Bueno, entonces, ¿por qué no podemos tener un sistema donde la gente estudiando, debe ser en su universidad, pueda trabajar 2 horas aquí, 3 horas acá? ¿Por qué no? No hay nada más precario que la gente no tenga empleo. Gracias, entonces, ingeniero Pero León. no solamente es eso, es todo lo otro que yo dije cuando hablaba de los 3 factores de la producción, porque el trabajo viene asociado a la inversión en definitiva
Y está bien atraer la inversión extranjera, por supuesto que sí. Pero gracias, ingeniero. También del inversionista local, el que ya está aquí y que sabe cómo moverse dentro del Ecuador. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Bruno Leone, de lo que hemos escuchado esta mañana, ¿cree usted que el gobierno y el ministro Prado tienen la agenda políticamente correcta para reactivar la producción? Me parece que sí. Las primeras declaraciones y las primeras acciones que hemos visto del gobierno me parece que van en ese sentido. El Ecuador tiene grandes posibilidades de salir adelante, ¿verdad? El Ecuador es un país que demográficamente está bien distribuido, tiene una producción muy variada, tiene una biodiversidad extraordinaria, que es una riqueza que tiene el Ecuador, de manera que en el Ecuador, con las políticas adecuadas, dando la seguridad y la serenidad y la tranquilidad que toda inversión debe tener para poder ejecutarla y recuperarla en el tiempo. Ganar dinero no es mala palabra y no hay que satanizar eso. Vamos a poder lograr tener crecimientos económicos positivos. Hoy día tenemos crecimientos que inclusive no alcanzan a generar la oferta de empleo para el crecimiento vegetativo del Ecuador. Marcia Yazbek. Creo que es fundamental y se ha demostrado que las empresas de mujeres son buenas inversiones, que además son distribuidoras de la riqueza de forma comunitaria. Entonces, es importante que se atraigan los fondos de inversión hacia las empresas de mujeres y que además, al ser un tercio del tejido empresarial mundial, las de propiedad de mujeres, pues en el Ecuador sucede lo mismo. Lo importante es buscar la forma de reactivación y de inserción en la cadena de valor de las empresas de mujeres en las grandes corporaciones. Julio José Prado. Carlos, usted preguntaba antes por qué no se ha podido hacer antes toda esta agenda tan ambiciosa que proponemos, ¿no es cierto?, en muy corto plazo. Yo llevo un mes en el gobierno prácticamente, ¿no es cierto?, y me he dado cuenta que sí se pueden hacer los cambios que se quieren si existen tres componentes: el liderazgo, la visión adecuada y la ejecución suficiente para poder avanzar. Lo vamos a hacer, pero ¿qué nos hemos encontrado hasta ahora? Un sector productivo y público desunido, sectores dentro de lo privado que no se hablan las grandes empresas con las pequeñas, y lo público y lo privado descoordinado. Ahí es donde tenemos que trabajar. El Ecuador tiene potencial, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Cuando un gobierno arranca su mandato con altísimas expectativas que se reflejan en las encuestas, la coyuntura política puede leerse de dos formas. Una, que el presidente ha logrado un interesante capital político que reafirma su liderazgo nacional, y eso es bueno. Y dos, que el desafío radica en mantener ese 71% de aprobación ciudadana y el 91% de respaldo a su compromiso por la reactivación productiva. Para ello, el régimen tiene que aplicar políticas de apertura comercial, incentivo a la producción local, revisar con muchísimo cuidado el nuevo mapa tributario y liderar con fuerza y pedagogía las reformas laborales que nos permitan multiplicar las plazas de trabajo. La gente, luego de casi 16 meses de pandemia que nos ha empobrecido como país, necesita que las exportaciones, las inversiones, las tasas de interés y la reingeniería de subsidios se traduzcan en empleo y salarios dignos. Solo así, este país logrará mantener su estabilidad. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Usted siga en la señal de Coavisa. Enseguida viene el resumen de noticias semanal con Pedro Jiménez.